Hola niños, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles este día del Señor. Espero que se encuentren muy bien, ustedes y sus familias, y que en este día podamos aprender algo nuevo. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Les invito a que tengan ahí listas sus Biblias para que puedan estar pendientes de los versículos que estaremos estudiando. Recuerden que estamos hablando sobre la vida de Jesús. Entonces estamos viendo estas clases pues basadas en el Nuevo Testamento, ahí en los Evangelios. Para comenzar nuestra clase del día de hoy, les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a orar, ¿sale? Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos la oportunidad que nos das de un día más aprender algo nuevo, de a pesar de la distancia poder estar conectados, Señor. Bendice a los niños que se conectan, a sus familias, y permite que lo que veamos este día sea para honra y gloria tuya y de bendición para nuestras vidas. Perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y como les decía, estamos hablando sobre la vida de Jesús. Hoy vamos a ver sobre cómo dos hermanas demuestran su amor a Cristo. Y estas hermanas de las que vamos a hablar son conocidas, seguramente ustedes han escuchado de ellas. Entonces, a ver si las recuerdan. Estamos viendo sobre la vida de Jesús. Una vez que Jesús nació, creció, empezó su ministerio, hemos visto a lo largo de estas semanas cómo hizo muchos milagros. Y el día de hoy vamos a ver cómo dos mujeres que eran cercanas a Cristo se pudieran decir que eran como sus amigas, porque en continuas ocasiones Cristo estaba de visita en su casa y también ellas tenían un hermano, Lázaro. Entonces ustedes ya saben de quién estamos hablando, ¿verdad? Vamos a ver esta historia. Y vamos a ir a nuestra Biblia, ahí en Lucas capítulo número 10, versículos 38 y 39. Fíjense lo que dice. Marta y María eran estas hermanas cercanas a Cristo. Desean agradar y servirlo. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y fíjense lo que dice en Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, Jesús está hablando de Jesús, andaba, recuerden él, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Entonces andaba de camino y entró a la aldea en donde vivían Marta, María y su hermano Lázaro. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Entonces, Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, estaban con Cristo allí en su casa, en la casa de Marta y María. Jesús no tenía una casa fija. No, él no pudiéramos decir, ya esta es la casa de Jesús, aquí vive todos los días. No, él como andaba de ciudad en ciudad, llegaba a casas de sus amigos, de conocidos, de algunos de sus discípulos. En este caso estaba ahí con Marta, con María, en la casa junto con Lázaro. Eran los tres hermanos que ustedes, bueno, saben la historia de Lázaro cuando Cristo lo resucita, ¿verdad? Entonces es una familia pues conocida en la Biblia, Lázaro y sus hermanas. Cristo estaba en la casa con ellas y dice la Biblia que Marta lo recibió y María estaba a sus pies escuchando lo que Jesús decía. Ahí pueden ver en la imagen al fondo que Marta andaba ocupada en cosas del quehacer, en la cocina, preparando algo para Cristo, mientras que María sentada escuchando la palabra de Dios. Y vamos a ver qué es lo que pasa en esta historia. Fíjense lo que dice Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ya acercándose, dijo, Señor, o sea, le habló a Cristo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta estaba tan ocupada en todo lo que quería preparar para que pues Cristo se sintiera bien, ¿verdad? Tuviera algo que comer, estuviera bien atendido. Y entonces Marta andaba preocupada por eso, haciendo limpieza, preparando la comida. Y pues se enojó porque María estaba sentada y no hacía nada aparentemente, ¿verdad? Y le dijo a Cristo, Cristo, pues, o sea, dile que me ayude, ahí está sentada. ¿Y qué le contesta a Cristo? Bueno, Jesús respondió en el versículo 41 y dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria.
y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué le dijo Jesús? Ahí ven a Marta toda preocupada, afanada, con tantas cosas por hacer. María disfrutando de la palabra de Jesús. Jesús le dice, Marta, estás preocupada de más. Te preocupas y te preocupas por las cosas de la casa, la comida, por atenderme. Y no es malo, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que tu hermana María ha escogido y es el alimento espiritual, escuchar la palabra de Dios. Y dice la Biblia que eso no le iba a ser quitado, es decir, lo espiritual va a permanecer por toda la eternidad. Por eso le dice que María había escogido la mejor parte, lo espiritual. No quiere decir que no hagamos de comer o que no hagamos el quehacer en la casa, ¿verdad? O que no ayuden a sus papás en cosas de la casa, sino que no nos afanemos, no nos preocupemos de más, que eso sea nuestra prioridad, sino que lo primero debe ser lo espiritual, lo que María había escogido, escuchar las palabras del Señor. Fíjense lo que sigue diciendo. En los versículos de Mateo y de Juan. Aquí vamos a comparar cómo en los evangelios a veces las historias tienen distintos datos, ¿verdad? En un evangelio nos dan más datos que en otro. Entonces ya vimos que Marta quería demostrar su amor a Cristo a través de hacerle una comida, de tener la casa arreglada, pero Jesús le dice que no se preocupe de más, ¿verdad? Que debe de escoger primero lo espiritual y después lo material, lo de este mundo. Ahora vamos a ver cómo María demuestra su amor. Vimos que en esa escena María estaba a los pies de Jesús escuchando. Pero aquí vamos a ver otra escena, otra parte de la historia en otro momento. Fíjense lo que dice Mateo y Juan. Vamos a ir comparando estos dos evangelios porque nos van dando datos diferentes. Fíjense, en Mateo 26, 6 dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, entonces Jesús estaba en Betania y estaba en casa de otra persona. Aquí ya no está en casa de Marta y de María. Esta es otra escena. Estaba en casa de Simón el leproso y vino a él una mujer, no nos dice su nombre, una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, estando él sentado a la mesa. Entonces, fíjense, viene una mujer que en Mateo no nos dice su nombre y le derrama a Cristo un perfume caro, no cualquier perfume, era un perfume de gran precio y se lo derramó a Cristo por todo su cuerpo, desde la cabeza, dice, y seguramente le recorría todo su cuerpo. Pero si nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 12, que son los versículos que están a la derecha de la pantalla, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Y aquí nos aclara que en Betania era donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Aquí nos está diciendo que Jesús fue a una cena. Ya sabemos por Mateo que era en la casa de Simón, el leproso. Y también acá en Juan nos dice que Marta estaba sirviendo. Marta sirve y sirve. Lázaro estaba con Jesús sentado. Y entonces María, ¿qué estaba haciendo? María, versículo 3, Juan 12:3, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces ya sabemos que la mujer que Mateo nos dice que le derrama un perfume de gran precio era María, la hermana de Lázaro y de Marta. Y ellos estaban ahí con Jesús en esa cena. Y entonces, aparte aquí en el Evangelio de Juan nos dice que también le derramó ese perfume en sus pies y que con su cabello los enjuagaba y le embarraba más ese perfume. Es una escena muy extraña. A nosotros, si alguien llega y nos derrama perfume, pues como que no es algo común, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos
era necesario porque, bueno, recuerden que los caminos eran con mucho polvo, entonces era costumbre que alguien llegara a una casa y ahí les lavaran los pies, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso era común en aquel tiempo. Pero este perfume que María estaba derramando tenía otro significado que lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir con estos versículos, ¿ok? Fíjense, ahí vemos a María enjugando los pies y también le echó en la cabeza ese perfume de gran precio, dice la Biblia. Recuerden, era algo muy, muy valioso. ¿Y qué pasó? En los versículos de Mateo, versículo 8, dice, al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? En lugar de que los discípulos se asombraran de lo que María estaba haciendo, se enojaron porque dijeron, está derramando un perfume muy, muy caro en los pies de Jesús. Mejor lo hubieran vendido y el dinero se lo hubieran dado a los pobres. Esa era la mejor solución de los discípulos. Dijeron, ay, ¿para qué lo tira a los pies de Jesús? No, mejor hubiéramos sacado más provecho de eso. Jesús sabía lo que estaban pensando y lo que estaban platicando. Y entonces les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Jesús estaba agradecido por lo que María estaba haciendo con ella, aunque los discípulos se habían enojado. Y en el Evangelio de Juan, versículo 4, nos especifica que Judas fue algunos de los que estuvieron pensando esto. Judas Iscariote dijo, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, es decir, donde guardaban el dinero, sustraía, robaba de lo que se echaba ahí. Los discípulos a veces a lo mejor recibían ofrendas o ellos daban sus ofrendas y entonces Judas, encargado de juntar ese dinero, robaba. Por eso era uno de los que estaban enojados, porque él dijo, si me hubieran dado ese dinero para los pobres, pues yo me hubiera robado una parte, ¿verdad? Él estaba molesto. Por eso es importante, como siempre les he dicho, que comparemos los evangelios porque así nos dan más datos y completamos mejor la historia. Vamos a ver qué sigue diciendo la Biblia. En el Evangelio de Mateo 26, versículo 11, dice, porque siempre Jesús está hablando aquí. Recuerden que les dijo a sus discípulos, no estén molestando a esta mujer. Ella ha hecho una buena obra conmigo, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Ustedes van a tener pobres a quienes ayudar en otro momento. No se enojen porque este perfume me lo echó a mis pies, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús en varias ocasiones ya les había dicho a sus discípulos, yo voy a morir, ¿verdad? Pero ellos como que no entendían o no querían creerlo. Y entonces, dice Jesús, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Jesús les dijo que esto que hizo María de derramar un perfume en su cabeza, en sus pies, era un símbolo de que lo estaba preparando porque él iba a morir. En épocas anteriores, en los tiempos de Jesús, preparaban los cuerpos una vez que habían muerto y les echaban aromas, especies, perfumes por la descomposición que estaban teniendo. Así los mantenía, ¿verdad? A los cuerpos. Entonces era un símbolo de que Cristo iba a morir, pero sabemos que también iba a resucitar. Y entonces les dice a sus discípulos, no la molesten. Ella lo ha hecho también para prepararme para mi sepultura. Y entonces dice una promesa, donde quiera que se predique este evangelio, va a haber memoria de ella. Y es lo que nosotros estamos recordando, ¿verdad? Sobre María. Esta promesa se ha cumplido. Recordamos este hecho que hizo María. Y en el Evangelio de Juan, Jesús nos dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús les estaba aclarando que él iba a morir, como ya les había dicho en varias ocasiones, pero se los estaba recordando y el derramarle perfume
era un símbolo, ¿verdad? Un recordatorio de que Cristo iba a morir. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, ¿cómo demostraron María y Marta su amor hacia Cristo? Vimos que Marta preparaba una cena, estaba ahí cuidando que la casa todo estuviera bien, y María escuchaba sus palabras y le ungió con un perfume de gran precio. Y entonces yo les pregunto, ustedes, nosotros, ¿cómo podemos demostrar el amor a Cristo? Bueno, hay muchas maneras. Primero que nada debemos de ser sus hijos. Debemos rogar a Dios que nos dé esa fe en su Hijo, en su muerte y resurrección, y creer en Él, para una vez que somos sus hijos, poderle agradar. Si no, no le podemos agradar porque estamos envueltos en nuestro pecado. Tenemos que arrepentirnos y creer, y esa fe viene solo de Dios. Por eso hay que pedirle que nos dé esa fe. Una vez que somos hijos de Dios, pues podemos servirlo en la iglesia o servirlo con nuestros amigos, ¿verdad? Dando un buen testimonio con nuestra conducta, reflejar quién es Cristo. Nada de andarnos peleando, pegando, gritando, diciendo malas palabras, no. Mostrar el carácter de Cristo. También podemos escuchar su palabra y eso a Dios le agrada y a Cristo le agrada también. Podemos también alabarlo y cantarle, ¿verdad? Y con eso también le estamos mostrando nuestro amor a Cristo y a Dios. Entonces, todas estas cosas las podemos hacer, pero lo principal es que seamos hijos de Dios y entonces podremos agradarle porque la obra de Cristo estará en nuestras vidas. Muy bien. Les invito a que nos aprendamos este versículo para memorizar. Está en 2 de Corintios 5:9 y dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Es decir, que en todo momento hagamos cosas que le agradan a Dios. No nada más cuando estemos el domingo en el templo o cuando estemos con el pastor que nos está viendo, entonces nos portamos bien, sino todo el tiempo, en todo lugar, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, hay que portarnos como a Dios le agrada y vivir así. Bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo este día y que lo puedan compartir a sus amigos, a su familia también, para que lo repasen y que también otros puedan conocer más a Cristo. Nos vamos a terminar con una oración, así que les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos tus bondades y misericordias. Gracias por este tiempo que nos concediste de la clase. Te pido por los niños que se conecten y sus familias, por sus necesidades y sus peticiones, y te ruego que nos ayudes a mostrar nuestro amor hacia ti. Ayúdanos a serte fieles, a ser hijos tuyos, obedientes, a servirte y también a servir a otros mostrando tu amor. Perdona nuestros pecados en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues espero que se encuentren bien. Esperamos que puedan conectarse en un rato más al culto, ustedes y sus familias. Y si pueden ir en presencial, pues también. Que Dios les bendiga. Saludos. Hasta luego.